Hola, buenos días. Entonces comenzamos la clase de hoy. Por mi parte va a ser la última clase que les hago y el tema que vamos a ver es conservación de alimentos por uso de bajas temperaturas. Que a diferencia del tema que vimos de altas temperaturas, aquí lo que se hace no es eliminar o destruir los microorganismos, sino que por esa disminución de la temperatura los microorganismos y los factores que deterioran los alimentos disminuyen su velocidad de reacción o de crecimiento o incluso pueden inhibirse completamente. Bueno, esa es la materia que vamos a ver hoy, así que vamos avanzando. Em, los métodos de procesamiento por el frío, el objetivo de emplear baja temperatura, bueno, en primer lugar es la conservación de los alimentos, extendiendo su vida útil y además minimizando las reacciones de degradación y limitando el crecimiento microbiano. Limitando, como les dije, no es porque lo estemos eliminando, sino que el medio en el cual van a estar esos microorganismos hace que disminuyan su velocidad de crecimiento o que inhiban su crecimiento. Ahora, ¿cómo se explica esto que el frío eh, disminuya o inhiba el crecimiento? Eso explica por el factor Q10, que quiere decir que es la velocidad de las reacciones que ocurren. En este caso estamos hablando de crecimiento del organismo, o más bien dicho, su multiplicación, pero también involucra a todo lo que son los procesos fisiológicos, químicos y bioquímicos, que en este caso específico de los procesos biológicos eh, toma un valor igual a 2. ¿Qué significa que el Q10 sea igual a 2? Que si yo bajo en 10 grados Celsius, la temperatura, voy a tener una reducción a la mitad de la velocidad de la reacción o la velocidad de crecimiento o de reproducción del organismo. ¿Ya? Y al revés, que si yo aumento en 10 grados la temperatura en la cual se encuentra, lo que voy a tener es un aumento al doble de la velocidad esta de crecimiento o de reacción. Entonces, la reducción de la temperatura lo que hace por este efecto que vimos recién es aumentar la conservación, ¿no? Como las reacciones de deterioro, el crecimiento del organismo se ve disminuido su acción o se ve más lenta o enlentecida, obviamente la conservación se va a prolongar. Y esto, mientras más baja o menor sea la temperatura, mayor va a ser, o mayor el tiempo va a hacer que se conserve ese producto. Eh, bien, pero para continuar con esto tenemos que ver cómo es que se produce el frío. ¿Ya? Eh, que en realidad no estamos, es que no, en realidad no es que se produzca un frío, sino lo que hacemos es que se extrae el calor. ¿Ya? El calor siempre va de mayor temperatura a menor temperatura, va su transferencia. Entonces un cuerpo que tiene más calor va a ceder ese calor a un cuerpo que tiene menos calor. Y el efecto que tenemos es que esa temperatura que tenía ese cuerpo se reduce. En general, por eso se habla de manera más coloquial o vulgar como producción de frío. Pero en realidad lo que se está haciendo es extraer calor. Los sistemas que utilizamos, y aquí vamos a seguir hablando de producción de frío, eh, los sistemas de refrigeración o de enfriamiento utilizan una sustancia que se llama refrigerante, ¿ya? Que nuevamente está en estado líquido y que necesita tomar calor de su entorno para vaporizarse. Ese es el principio de la refrigeración o del enfriamiento. Y aquí estamos hablando desde el aire acondicionado hasta congelación. Entonces, una sustancia que dijimos que era un refrigerante, nuevamente estado líquido, ese para cambiar de estado necesita calor. Y ese calor lo toma del ambiente. En este caso, el ambiente sería nuestro refrigerador.
Por tanto, si se hace circular un fluido líquido capaz de vaporizarse a una temperatura dada, tomará calor del medio que lo rodea para vaporizarse, consiguiendo así la reducción de la temperatura de dicho medio. Entonces, usamos un líquido que es capaz de evaporarse a temperatura baja, menor a 0 grados, temperaturas bajo cero. Ya vamos a ver algunos refrigerantes, la temperatura de evaporación que tienen. Y todo esto hablando a presión atmosférica. Por el hecho de cambiar de estado, toma calor del medio, va a tomar un calor suficiente como para disminuir la temperatura a la que nosotros queremos trabajar. Para continuar extrayendo calor debe existir un flujo continuo de refrigerantes de estado líquido. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se logra eso? De tener este flujo constante, podemos tener dos sistemas, los que se llaman los sistemas mecánicos, que es en un circuito cerrado, o los sistemas criogénicos, que es en un circuito abierto. En los circuitos cerrados o sistemas mecánicos, sistema de motor de pistón, que también se llama, este refrigerante, ¿cierto?, que se evapora, está en un circuito cerrado eh, y extrayendo calor para completar el circuito y que esto siga cerrado y siga haciéndolo repetidas veces. Posteriormente, ese refrigerante vaporizado tiene que condensarse para que vuelva a estar en estado líquido y sea capaz de nuevo de seguir extrayendo más calor. Entonces, ese sistema mecánico comprende la evaporación, que estamos trayendo calor del producto, después ese refrigerante vaporizado se vuelve a condensar, con lo cual se libera el calor al medio, que sacó del producto, y vuelve a estar en condiciones de volver a tomar calor. Y eso, como les digo, en un circuito cerrado. ¿Qué refrigerante usamos acá? Normalmente en la refrigeración doméstica o la refrigeración que se usa para exhibir los productos en los supermercados, en las tiendas. Los refrigerantes que se utilizan son los freones, distintos tipos de freones. Y en la refrigeración ya más industrial, en las fábricas de productos congelados o los packing que utilizan cámaras frigoríficas, se usa como refrigerante mayoritariamente el amoníaco. Esos son los sistemas mecánicos, circuitos cerrados. Pero también están los circuitos criogénicos, un circuito abierto, donde ahora el refrigerante eh, se vaporiza, pero se vaporiza en el ambiente y se libera a la atmósfera. ¿Ya? Y para poder seguir enfriando, lo que tenemos que tener es un abastecimiento continuo de este refrigerante. ¿Qué refrigerante usamos aquí? Mayoritariamente se utiliza el nitrógeno líquido, pero también se puede utilizar el CO2. ¿Ya? Y eso se liberan directamente a la atmósfera. Para poder seguir enfriando tenemos que tener un depósito, un estanque de que está este refrigerante en forma líquida y que nos está abasteciendo. Aquí tenemos los elementos del ciclo de producción de frío por compresión, que también es otra forma que se le llama frío mecánico, la producción de frío en circuito cerrado. Como el esqueleto de un refrigerador casero, ¿cierto? Está la parte del evaporador, que es donde pasa el refrigerante en estado de líquido y que con el calor que está en el ambiente de este espacio cerrado, eh, ese refrigerante cambia de estado y pasa a, ¿cómo se llama? Pasa a estado gaseoso, ¿ya? O vapor. Ese gas, ese vapor es tomado por un compresor que se comprime y se lleva a la parte ya fuera del equipo, del refrigerador, que normalmente lo vemos, bueno, los refrigeradores más antiguos, los nuevos ya no se nota tanto, está como más escondido. Había una rejilla atrás, que cuando el refrigerador estaba funcionando, lo escuchábamos, esa rejilla estaba caliente. ¿Y qué ocurre acá atrás? Que el refrigerante que estaba comprimido, ¿cierto?, se condensa. Y al condensarse libera calor. Y eso por eso lo sentíamos caliente. Entonces el calor que estaba acá dentro del refrigerador lo libera afuera, digamos, al ambiente, fuera de la instalación.
Y bueno, eso más o menos en síntesis cómo se produce este ciclo continuo. ¿Ya? Ahora vamos a ver los elementos. En una instalación más industrial, en una cámara, ¿cierto? Normalmente nosotros lo que vemos en una cámara es una especie de ventiladores, en cuyo interior de ese ventilador está lo que se llama el evaporador, ¿cierto? El evaporador, por su interior del evaporador, a través de estas tuberías, va circulando el refrigerante líquido que se evapora. ¿Y cómo se evapora? Es por el aire que está moviendo esos ventiladores y pasan a través de esas tuberías. ¿Ya? Y al pasar a través de esas tuberías, obviamente por fuera, ¿cierto? El calor que trae ese aire se transmite al refrigerante que está al interior y ese se evapora. Y por lo tanto, el aire que venía caliente, al pasar por ahí, se enfría y puede pasar por el producto formando un circuito. ¿Ya? Entonces esa es la forma en que eh, se va produciendo el frío y eso es válido desde el aire acondicionado, pasando por refrigeración y obviamente congelación. ¿Ya? Lo que varía es el punto en cual el refrigerante se evapora. En el caso de los sistemas criogénicos, ya les dije, utilizan líquidos que se vaporizan. Ahí mencionamos el nitrógeno líquido, mencionamos el CO2 líquido, o también sólidos que se subliman en un proceso abierto. ¿Qué sólido? Se utiliza el CO2 sólido, o que también se llama hielo seco, el que se conoce como hielo seco. Entonces el hielo seco, que es un sólido, pasa directamente al estado gaseoso y eso hace que absorba mucho calor. El cual este vapor que se produce, ya sea del líquido o del sólido, se vierte directamente a la atmósfera. Bueno, para utilizar algún compuesto como refrigerante criogénico hay que cumplir ciertas condiciones, ¿cierto? Que se puedan liberar a la atmósfera. El nitrógeno es parte de la atmósfera, un componente mayoritario, que su ebullición, ¿cierto? O su temperatura de ebullición, la temperatura de sublimación, se produzca a presión atmosférica a una temperatura baja. Estamos claros. Temperatura de refrigeración, temperatura de congelación. Y obviamente que tenga costo razonable para que el proceso sea rentable. Ya les dije, se utiliza nitrógeno líquido, que tiene como temperatura de evaporación menos 196. El CO2 líquido tiene temperatura de evaporación de menos 42. Y el hielo seco tiene una temperatura de sublimación de menos 79, que es como intermedio entre los dos. De basta decir que la temperatura que se logra con los freones y con el amoníaco más o menos es entre menos 45 o menos 40 grados. ¿Ya? Es que muy parecido a lo que es el anhídrido carbónico líquido. Bien, después de la primera parte como de introducción, de cómo se producía frío, de por qué los alimentos se conservan mejor, vamos a hablar ahora de los distintos métodos que utilizan estas bajas temperaturas. Y tenemos dos métodos. Uno que es refrigeración, un método más suave, y la congelación. Refrigeración es lo que ocurre aquí en el alimento es que se disminuye la actividad microbiana, enzimática y química. Tal como lo hablábamos al principio, que va a depender de la temperatura, ¿cierto? Por efecto eh, o que se explica por el factor Q10, ¿cierto? Que disminuye la temperatura, disminuye la velocidad de la reacción. Y después tenemos otro nivel, que es la congelación, que es una refrigeración obviamente más intensa, en cual aquí ya se ha producido un cambio de estado. Es decir, el agua que estaba líquida en el alimento pasa a ser sólida, es decir, pasa a hielo, ¿no? O a un cristal de hielo. Entonces la congelación ya no solo disminuye esa actividad, sino que hay una inhibición de la actividad microbiana, enzimática y química. No es que se hayan destruido el mecanismo ni que se hayan desnaturalizado las enzimas.
sino que no están en una condición que puedan actuar. ¿Ya? Como consecuencia de eso, del paso del agua líquida a agua sólida, hay una disminución de la actividad de agua y eso obviamente también, esa agua que pasa como hielo, como cristal de hielo, obviamente no está disponible para las reacciones de crecimiento del organismo o las reacciones enzimáticas. Bueno, estos métodos, cualquiera sea estos, no consiguen la estabilización del producto, tanto de punto de vista químico como microbiológico o enzimático. ¿Ya? Ese efecto de prolongar su conservación va a persistir mientras se mantienen esas temperaturas, ya sea refrigeración o de congelación. ¿Ya? Una vez que la sacamos de ahí, obviamente los organismos vuelven a crecer a la temperatura a la cual se encuentren y también pasa lo mismo con las enzimas y los distintos compuestos químicos. Por lo cual, el uso de la baja temperatura, para que sea considerado un sistema de conservación de alimentos, es necesario que exista lo que se llama una cadena fría. ¿Ya? Puesto que esa es la forma en cual logra mantener su mayor conservación. Y la cadena frío se entiende no solo desde que se está produciendo el producto o se está aplicando ese tratamiento, sino desde que lo tratamos, desde la distribución, incluso hasta antes del consumo. Es decir, el consumidor también tiene una cierta responsabilidad en la mantención de esta cadena frío y que muchas veces no la vemos, ¿ya? Que somos parte de ese problema como consumidores. Bien, vamos a hablar en primer término de lo que es la refrigeración y después nos vamos a referir a la congelación y ya eso sería el tema de la clase de hoy. Entonces, refrigeración no hay una temperatura en cual se considere que está refrigerada, simplemente es disminuir de la temperatura ambiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, disminución de la temperatura y hasta qué punto lo disminuimos hasta que empieza a congelarse el agua. Si se empieza a congelar el agua, ya no hablamos de refrigeración, sino que ya tenemos que hablar de congelación. Entonces, la refrigeración es disminución de la temperatura por sobre el punto de congelación del producto. Y el punto de congelación del producto es variable, que va a depender del producto y más aún del producto de los componentes que tenga ese producto, de la cantidad de agua que tenga ese producto. Obviamente, mientras más cantidad de agua, el punto de congelación de ese producto va a estar más cercano al punto de congelación del agua, que es 0 grados a presión atmosférica. eh, y más o menos de lo normal de los alimentos, ese punto, como les digo, dependiendo de su composición, va a estar entre menos 2,5 a 0,5 grados. Por lo tanto, la refrigeración de esos productos tiene que ser superior a esas temperaturas. Le dijimos que el objetivo de la refrigeración es aumentar la vida útil y obviamente aumentamos la conservación. Y aquí tenemos que distinguir dos grupos de alimentos. Uno, que los que presentan una estructura organizada, como los tejidos vegetales, ¿cierto? O no sé, una lechuga, un pimentón, una manzana, o de los tejidos animales, ¿cierto? Carne en sus distintas formas, y de aquellos que no tienen una estructura, o que se la hemos destruido esa estructura o la hemos cambiado. ¿Ya? Como en el caso de la leche, ¿cierto? Bueno, la leche no se congela, pero sí se refrigera. O el caso de los jugos y pulpas que vienen de la fruta, ¿cierto? Hemos destruido esa estructura organizada que tenía para tener este otro tipo de producto. Estos dos grupos tenemos que tener consideraciones distintas para su refrigeración. ¿Ya? En el caso de esta estructura organizada, ya la vamos a ver, partiendo por la fruta y hortaliza. En general, estos, obviamente que están enteros, son organismos vivos que deben mantenerse como tal durante el almacenamiento. ¿Ya? Aquí tenemos imágenes, ¿cierto? Manzanas que están en una cámara, lo que están en las distintas hortalizas en su punto de venta. Son organismos que tienen un metabolismo activo. Y el metabolismo
es un metabolismo aeróbico. Y es un metabolismo en cual ellos están mayor o menor velocidad, dependiendo de la temperatura en cual se encuentren, están metabolizando compuestos. Y el que más, bueno, el que se usa es la glucosa, ¿cierto? Que en ese metabolismo aeróbico produce CO2 y agua. Nosotros tenemos, por lo tanto, este producto está consumiendo oxígeno y está liberando CO2. Y si eso es un ambiente muy cerrado, puede que disminuya mucho el oxígeno, puede que aumente mucho el CO2 y eso va a hacer que nos cambie la composición de la atmósfera y ese metabolismo normal que estaban llevando puede cambiar. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de que donde estén almacenados estos productos que nosotros queremos que se conserven como tal, sigan teniendo su metabolismo aeróbico. Bueno, más allá de esa consideración, que obviamente no la tienen las pulpas, los jugos, la leche, puesto que no realizan ese tipo de acciones. La refrigeración lo que estamos haciendo es, o sea, al disminuir la temperatura, estamos disminuyendo la intensidad respiratoria. Es decir, esa transformación de la glucosa en CO2 y agua va a ser más lenta, más prolongada en el tiempo. También va a disminuir las pérdidas de peso por transpiración. Eh, Generalmente también en las cámaras hay que tomar en consideración que no solo debemos mantener una determinada composición de la atmósfera para mantener el metabolismo normal, sino que también debemos tener una cierta humedad en el aire, en esa atmósfera, ¿ya? Para evitar la transpiración y también no muy alta como para favorecer el crecimiento del organismo. También la refrigeración disminuye la producción de etileno, disminuye la velocidad de desarrollo de los microorganismos. ¿Y hasta cuándo podemos poner? Ya hemos dicho que es hasta el límite, digamos, en cual comienza a congelarse. Entonces, es el primer punto que tenemos que tomar en consideración. Pero este tipo de productos también tenemos que tomar otra consideración, no solamente el punto de congelación, sino que muchos de estos productos, la disminución de la temperatura empieza a producir algún daño. Y eso que se llama daños por el frío. Entonces hay ciertos productos que son más sensibles al frío que otros. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de los productos de origen tropical, semitropical, que no resisten una temperatura cercana a 0 grados, como podrían ser los productos más mediterráneos. ¿Ya? Y nosotros vamos a observar que después de un cierto tiempo de almacenado en baja temperatura, esos productos más sensibles pueden tener un daño. Por lo tanto, hay que tomar en consideración eso para la temperatura en cual están en almacenamiento. En el caso de las carnes, si es cierto que el organismo original no existe, está muerto, pero el tejido sigue teniendo reacciones, así como el vegetal tenía un metabolismo, en este caso también tiene un cierto, llamémoslo metabolismo, ¿ya? Ciertas reacciones que están ocurriendo, ya no de una manera organizada como era en el organismo vivo, sino que van ocurriendo una serie de reacciones, sobre todo químicas, bioquímicas, ¿ya? Y obviamente también del desarrollo del organismo, y que todas estas reacciones eh, permiten que se transforme el músculo en carne, ¿ya? Y se pueda consumir. Bueno, en este caso la refrigeración lo que hace en este tipo de productos es que se reduce la velocidad de las reacciones de deterioro, por ejemplo, del caso de los microorganismos, principalmente, pero también la refrigeración debe ser lo suficiente para permitir que ocurran las reacciones que transforman ese músculo en carne. Y eso es lo que llamamos realmente la maduración de la carne. O sea, la refrigeración debe permitir que haya esa maduración. Es decir, que ocurran determinadas reacciones, como lo vimos en la clase de materias primas animales, ¿cierto? Que finalmente permitamos o que nos permitan decir que tenemos carne. Ahora, la refrigeración, ¿qué efecto tiene sobre la carne? Son más bien modificaciones físicas.
que se expresan en pérdida de peso por evaporación, y eso se nota en una deshidratación superficial, sobre todo en los productos que están en contacto directo con el ambiente. Va a ocurrir en mayor medida estas modificaciones. ¿Qué sistema de refrigeración tenemos? Básicamente dos. El más común es refrigeración por aire, pero también podemos enfriar mediante agua como el medio que va a absorber ese calor. Así partamos primero por aire, que es la forma más sencilla y fácil de efectuar, ¿cierto? Simplemente se pone en una cámara que está circulando un aire a baja temperatura y obviamente el producto por un tiempo va a ir cediendo el calor y por lo tanto se va a enfriar. Este es el método sencillo, ¿cierto? Fácil de efectuar, simplemente lo dejamos ahí, no hay mayor problema. Ahora sí, tiene baja velocidad de enfriamiento. Eh, y por tanto hay que usar temperatura muy más baja o tenemos que mantenerlo más tiempo y eso implica mayor costo de energía. Pero no daña el producto y es bastante higiénico, ¿no? Esto se puede realizar tanto en cámaras de almacenamiento, en cual tiene unas ciertas condiciones, temperatura cercana a 0 grados, entre 0 y 2 grados, una humedad relativa bastante alta, 85 a 90, por los motivos que les dije recién, para evitar la deshidratación, y también no tan alta como para fomentar el desarrollo del organismo, y una velocidad de aire que permita un cierto movimiento y no se formen bolsones de calor en el interior de la cámara. Una velocidad entre 0,2 y 0,5 metros por segundo. Bueno, muchas veces, tanto en productos vegetales como en productos cárnicos, los productos una vez cosechados o el animal sacrificado, tiene una alta temperatura. Con lo cual, la idea es que el producto se mantenga una vez que ha sido cosechado, ha sido faenado, hay una pérdida de calidad y para lograr mantenerla tenemos que enfriar más rápidamente. Y en ese caso se utilizan túneles de prefrío, ¿bien? En cual las condiciones son más drásticas, más intensas, hay una temperatura mucho más baja y un movimiento de aire mucho mayor, de manera de bajar rápidamente, ya sea a temperatura superficial o un poquito más profundo, y después, una vez que se ha sacado la mayor parte de ese calor de campo, el calor del cuerpo del animal que ha sido sacrificado, se lleva a las cámaras de almacenamiento en espera del procesamiento o de la comercialización. Aquí tenemos un ejemplo de túnel de frío, ¿cierto? Se ponen los productos formando una especie de línea, ¿cierto? Esto después se cubre con una manga plástica, de manera que el flujo de aire se obligue a pasar, y un flujo de aire, como les dije, más drástico, eh, temperatura más baja, se obliga, y con un mayor flujo de aire, se obliga a pasar por el producto de esa manera enfriándolo más rápido. Y las cámaras de almacenamiento simplemente se va dejando ahí con las condiciones normales. El producto se va enfriando o manteniendo esa temperatura baja que logramos en el túnel de prefrío. También pues se puede usar la refrigeración utilizando como método de enfriamiento el agua, ¿ya? El agua, a la diferencia del aire, tiene una mejor velocidad de enfriamiento. El aire es, ¿cómo se dice? Tiene una menor transferencia de calor, ¿ya? Es más o menos, el agua tiene una mayor velocidad de enfriamiento, entre 10 y 15 veces más que el aire. Por lo tanto, es una forma de bajar rápidamente la temperatura eh, que ponerlo en el aire. Sin embargo, esto tiene un consumo alto de agua, con lo cual se produce mayor cantidad de fuentes que hay que tratar. Al estar el producto mojado o mojarse, ya sea por inmersión o porque está una ducha que se está, ¿cómo se llama?, recirculando, eh, hay una mayor posibilidad de contaminación cruzada, lo cual implica que tenemos que renovar esa agua o filtrar o tener algún elemento de filtración. El producto queda húmedo en su superficie, con lo cual la superficie va a quedar agua líquida, que va a estar disponible para el crecimiento del organismo, ¿ya? Va a posibilitar un crecimiento del organismo más rápido. Entonces es una desventaja.
Eh, Generalmente se usa para productos más resistentes en el sentido de físico, que aguanten, no sé, por la inversión y que se puedan golpear unos con otros. Eh, o esa ducha que está incidiendo sobre ella. Ya le dijimos que es para inmersión o rociado, y como igual, como el método de prefrío de con aire, una vez que hemos llegado a un cierto nivel de enfriamiento, estos después se llevan el producto a las cámaras de almacenamiento. Aquí tenemos imágenes de distintas formas de enfriado con agua, y la mayoría, bueno, todos los métodos que están puestos aquí son por duchas, eh, que pueden ir en las cajas que se traen del campo, bines o cajas. Y esta agua va recirculando, ¿cierto? Y va enfriando el producto. Obviamente que el agua, una vez que pasó por el producto, va a ganar algo de temperatura. Esa agua tenemos que enfriarla de alguna manera, para que vuelva a incidir sobre el producto. Bien, ¿alguna pregunta sobre la parte de refrigeración? Si no, pasamos ya a la segunda parte, bueno, no sé segunda parte, pero al otro tema, que es la congelación. Bien, si no tienen preguntas, bueno, después podemos también, al final de la clase, o bueno, cuando ustedes estimen conveniente. Eh, a diferencia de la refrigeración, la congelación sí tiene eh, un valor para considerar que el producto es congelado o no. ¿Ya? Y ese valor es cuando el producto alcanza su centro térmico menos 18 grados Celsius. Así se ha establecido y está estandarizado que se considera un producto congelado cuando el centro térmico llega a una temperatura de menos 18. ¿Ya? Y esa es la definición que se mantiene, que se ha establecido, que la congelación se efectúa de tal forma que el paso por la zona de máxima cristalización es rápida y se completa solamente cuando el centro térmico del producto alcanza menos 18. Obviamente la temperatura del producto se debe mantener esa temperatura o más baja, lo normal es que sea más baja, alrededor de menos 20, menos 22, durante su transporte y almacenamiento. Y todo esto con mínimo de variaciones de temperatura que vamos a ver después pueden tener efecto en la calidad del producto. ¿Ya? Esas variaciones de temperatura por que estamos abriendo las puertas de las cámaras, la estamos subiendo un camión, bajando el camión, está en una vitrina, que el consumidor abre la puerta, cierra la puerta, etc. Entonces se mantiene a una temperatura más baja que esa mínima establecida. ¿Y por qué razón? Porque con una temperatura un poquito mayor empiezan a ocurrir cambios al interior del producto. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la congelación tiene tres etapas. Si nosotros la miramos, la primera etapa es la refrigeración del producto desde la temperatura inicial que traiga, ¿ya? Hasta que comienza la congelación. O más bien dicho, comienza la cristalización o la congelación del agua del producto. Entonces, la primera etapa es disminuye esa temperatura hasta que empieza a congelarse el agua. De ahí da comienzo la etapa principal, que es la transformación de esa agua líquida en agua sólida o hielo, que se conoce como la etapa de cristalización. En general no se congela todo el agua porque esa agua residual, aquí dice el 90% del agua que se congela, queda un cierto porcentaje no se congela, esa agua está asociada, ligada de alguna manera a los sólidos del producto, ¿eh? Y no se va a congelar. Y esto ocurre más o menos en un rango y no en una temperatura fija. ¿Por qué razón? Porque, como les dijimos, lo que se congela es el agua y el alimento del agua está en una solución y esa solución remanente cada vez se va concentrando más. A medida que se congela el agua, lo que va quedando va estando más concentrado y al estar más concentrado baja el punto de congelación. Entonces la cristalización es un rango de los alimentos y que va más o menos entre -1 a -5. Ya después de -5 o más bajo de -5 ya podemos decir que está toda el agua que se puede congelar congelada.
Y viene una tercera etapa, que es lo que se llama el subenfriamiento, es decir, ese hielo que se formó, que está a una temperatura -5, por decir algo, tenemos que enfriarlo a la temperatura que se considera que es de congelado, que es -18. Entonces, la tercera etapa es el subenfriamiento de ese hielo a la temperatura final deseada. Ahí tienen un gráfico de eh, cómo lo que ocurre en la congelación, ¿cierto? Tenemos la temperatura, tenemos el tiempo, la línea continua indica la temperatura del producto en el centro, en su centro geométrico, y la línea discontinua indica la temperatura en la superficie. ¿Ya? Entonces, la primera etapa dijimos hasta de la disminución de la temperatura inicial hasta la que empieza la congelación, que normalmente es un punto inferior a 0 grados, puesto que el alimento tiene cierta cantidad de sodio. Después viene la segunda etapa, que es la cristalización. Ya dijimos que no es una sola temperatura, sino que es un rango. Y una vez que se ha convertido en hielo todo el agua que es posible convertirse en hielo, viene la tercera etapa, que es el enfriamiento. Y posteriormente ya el almacenamiento, que se hace, como le decía yo, a una temperatura inferior a la establecida. De esto, dentro de la definición comentamos que era el paso de la cristalización, que era lo más importante, y eso debía ser lo más rápido posible. Y de hecho eso ha ido evolucionando a medida que se han ido desarrollando los distintos sistemas de congelación. Y tenemos desde congelación lenta hasta congelación ultra rápida. Ya vamos a hablar en detalle de los equipos estos. Les puedo decir que congelación lenta es lo que tenemos, por ejemplo, un refrigerador en la casa, ¿cierto? En la parte del congelador. Nuevamente, no hay un movimiento de aire con un ventilador, aunque muchos refrigeradores modernos ya traen un movimiento activo del aire, pero lo normal es que no. Entonces, y se define como centímetros por hora de avance de esa interfaz entre que está el producto congelado y el todavía no, y el producto que todavía no está congelado. La congelación comienza en la superficie y va avanzando hacia el centro geométrico del producto. Y esa velocidad de avance de esa interfaz, ¿cierto? De ese frente secado, como se llama, se mide en centímetros por hora. Si es la velocidad, o sea, si ese avance es menor a 1 centímetro por hora, se habla de congelación lenta. En aquellas instalaciones frigoríficas o en este caso estamos hablando de congelación, de instalaciones de congelación que funcionan con aire movido por ventiladores a una cierta velocidad. Ya vamos a ver más adelante eso. En forma activa, se empezó a hablar de congelación semirápida, que en realidad son la mayoría de las instalaciones industriales, ¿ya? El cual el frente de avance va entre 1 y 5 centímetros por hora. Posteriormente, cuando se desarrolló lo que es los equipos de lecho fluidizado y permitieron la congelación de productos que se llaman IQF, como estos que están aquí, que se congelan en forma individual, y después lo tenemos siempre congelado en forma individual. La congelación que se hacía de ese producto era mucho más rápida y empezó a llamarse congelación rápida a ese tipo de equipos que producían estos productos IQF. Y la velocidad de avance va entre 5 y 10 centímetros por hora. Posteriormente, con el desarrollo de la congelación criogénica, empezó a hablarse ya, o sea, la congelación se producía mucho más rápida, empezó a hablarse de congelación ultra rápida. Y se vio ahí que el frente de avance era mayor a 10 centímetros por hora. ¿Ya? Imagínense este espárrago que tiene, no sé, 1,5 centímetros, 2 centímetros de diámetro, es decir, para llegar al centro 1 centímetro en congelación lenta nos demoraríamos 1 hora. ¿Ya? En cambio, en la congelación ultra rápida nos podríamos demorar, no sé, un par de minutos solamente. Más o menos esa es la diferencia de velocidad de congelación que estamos viendo en un caso concreto. Ahora, el espesor no es el único parámetro que define la velocidad de congelación, ¿no?
La congelación también se produce, y no solo en la congelación, sino durante el almacenamiento congelado, se va produciendo alteración del producto por la congelación. En la congelación misma, como la mayoría de los métodos utilizan una corriente de aire que va pasando de alguna manera por el producto, ese aire a su vez tiene un efecto deshidratador, es decir, va quitando una cierta cantidad de agua del producto. ¿Ya? Y en el caso cuando se está congelando, como está, ¿cómo se llama? El producto a granel, eh, esa salida de agua se la lleva el aire y finalmente queda atrapada en los evaporadores. ¿Ya? Pero en el caso del almacenamiento, la mayoría del producto está envasado en un envase hermético. También ocurre este fenómeno, ya no por el efecto deshidratador que tiene esa corriente de aire, sino que por efecto de fluctuación. Y eso lo notamos nosotros como consumidores mucho más fácilmente. ¿Ya? Y aquí tiene una imagen de esto, que es lo que es la formación de escarcha, que es lo más común en productos congelados, que están envasados en un envase hermético. ¿Ya? Y puede llegar esta alteración del producto, esta escarcha, puede llegar no solo a formarse esta como nieve o como este hielo así muy finito que está en el envase, sino que puede llegar a formarse un bloque. ¿Ya? Todos los productos que estaban separados inicialmente, ¿cierto? Después de un periodo de tiempo, por X factor, se pegan, se vuelven a pegar. Bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Esto normalmente ocurre por efectos de variación o alteración de la temperatura, ¿ya? O rompimiento, lo que podríamos llamar de la cadena de frío. Se abre la puerta del refrigerador, sube la temperatura, se evapora una cantidad de agua, como eso está dentro de un envase hermético, esa agua queda ahí atrapada en ese envase. Posteriormente, cuando vuelve a bajar la temperatura, esa agua que salió del producto en forma de vapor, ¿cierto? Se vuelve a condensar, se vuelve a congelar, pero esa agua no ingresa de nuevo al producto, sino que queda fuera. Entonces, todo este escarcha que nosotros estamos viendo, todo este hielo formado, es agua que salió del producto. ¿Y por qué razón salió? En el caso del almacenado, por subida y bajada de temperatura. ¿Ya? En un caso muy extremo, ¿cierto? Aquí ya no solo subieron un par de grados nomás la temperatura, sino que puede haber ocurrido que se puede haber descongelado y vuelto a congelar. Y eso forma un bloque de hielo. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí es que ha ocurrido, entre comillas, un mal manejo del producto en el almacenamiento, la distribución. ¿Ya? Yo le dije que esto se producía en el almacenamiento, que era notorio en el almacenamiento por fluctuaciones de temperatura. ¿Ya? ¿Y cuánto tiene que subir la temperatura para que empiece a ocurrir este fenómeno? No es mucho. Ya a menos 15 grados empieza a observarse ese fenómeno. Menos 15, menos 12, bueno, y de ahí para adelante obviamente se acentúa mucho más. Por lo tanto, si hemos definido que nuestra temperatura de congelación es menos 18 y ya a menos 15 estamos produciendo esto, tenemos 3 grados de diferencia no solamente. Por esa razón, se almacenan a temperatura más baja de manera de estar más lejos de este límite en cual se va a acentuar este fenómeno. Bueno, ahí tienen una alteración. Otra alteración que se produce también debido a lo mismo, a fluctuaciones de temperatura, es lo que se llama quemadura por congelación y es más observable en productos carnes. Y eso corresponde a la manifestación de una desecación por sublimación intensa. Ese hielo que estaba formado ahí, por esta fluctuación de temperatura, no es que se haya fundido agua y de agua se haya evaporado, sino que directamente pasa de, de hielo a vapor de agua. Y esa desecación produce una concentración de los pigmentos y nos da un color oscuro o un negro prácticamente. Y una vez que está descongelada, el trozo que está descongelado, el trozo que está congelado, ¿cierto? Que sufrió el fenómeno, nos da una apariencia de un producto que ha sido cocinado. Y por eso se llama quemadura, ¿ya? Por congelación. Ya le dije,
que se presenta básicamente en carnes o productos animales, pero también en caso de tejidos animales, perdón, de vegetales, sobre todo en la superficie, se nota un oscurecimiento, ¿no? Como cambio de color en el afectado. También hay modificación en el sabor, aroma y en la consistencia. Obviamente esto de aquí, al tener una gran pérdida de agua, esto cuando lo cocinemos realmente, va a ser un trozo de carne muy duro, muy seco. Otro fenómeno que ocurre durante la congelación, o sea, no la congelación, sino el almacenamiento congelado. ¿Ya? Ya vimos que la congelación es relativamente rápida, ¿ya? Pero para mantener ese producto y conserve su característica, tenemos que mantener esa baja temperatura. Entonces, por lo tanto, todos estos fenómenos se dan más en el almacenamiento. Un fenómeno es la recristalización, que es el cambio de cristales durante el cambio de tamaño de los cristales durante el almacenamiento. Cuando congelamos en forma rápida, se forman muchos cristales de tamaño pequeño, tanto dentro como fuera de la célula. Con subida bajada temperatura, lo que ocurre es que muchos de esos cristales, ya sea adentro o fuera, se van a fundir, ¿ya? Y nuevamente, cuando se vuelva a bajar la temperatura, esa agua fundida va a cristalizar nuevamente, pero no va a formar un nuevo cristal, sino que se va a agregar a los cristales sobrevivientes. Por lo tanto, los cristales van a crecer de tamaño, ¿ya? Y por lo tanto va a parecerse más a la estructura que tiene un producto que ha sido congelado en forma lenta, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Si no, vamos ya, ahora sí, la última parte de la clase, que vamos a echar una mirada a los distintos métodos que yo les dije tenían influencia, en cierta manera, en la velocidad en cual se congelaba, y ahí lo vamos a ir discutiendo. Bueno, los más comunes son los túneles de congelación por ráfaga de aire, aire que se mueve en forma horizontal, ¿cierto? Esto puede ser por lotes semicontinuos, son sencillos, pueden usarse para cualquier producto envasado a granel, se adapta a diferentes condiciones, etc. Obviamente aquí la congelación es más lenta en comparación con los otros equipos que ven más adelante. Y ¿cómo se llama? Eh, Al ser más lenta vamos a tener los problemas que decíamos antes, que los cristales quizás no van a ser tan chicos, van a ser más grandes, van a ser menores, ¿ok? Bueno, aquí tiene unas ciertas características técnicas: producción de fluidos mecánicos, tiempo de congelación entre 30 minutos a horas, que va a depender del tamaño de lo que estamos colocando adentro, temperaturas 40 menos 45 grados, velocidad de aire bastante alta, 3 a 5 metros por segundo, se mueve rápido, fuerte. Y esto, lo que hablábamos de la deshidratación, ¿cierto? En este caso, cuando está el producto sin envase, esa agua que sale del producto se pierde con el aire. Y hay una pérdida de peso por evaporación entre 4 y 8% de este tipo de equipo, ¿okay? Y eso se debe a que tenemos periodos grandes de congelado y con alto flujo de aire. Tenemos aquí el equipo, ¿cierto? Este funciona de la siguiente manera, ¿cierto? Hay una corriente de aire frío que pasa por el producto cede calor, por lo tanto el aire se calienta. Obviamente cuando digo calienta es un decir, o sea, aumenta un poquito su temperatura. Lo normal es que sean un par de grados, 3, 4 grados, la diferencia del aire caliente y el aire frío, ¿ya? Ese aire caliente pasa al evaporador y cede el calor o entrega ese calor al refrigerante que iba en el evaporador, eso que hablamos al inicio. Y por lo tanto el aire se enfría y el refrigerante se lo lleva fuera de la instalación. Y el aire frío está en condiciones de volver a pasar por el producto para tomar más calor. Y en ese caso está funcionando así. Estos túneles de refrigeración funcionan de forma, eh, ¿cómo se llama? Semicontinua. ¿Por qué razón? Porque vamos poniendo un carrito, una vagoneta, ¿cierto? Y a medida que pasa un tiempo ponemos otra, que finalmente sacamos una con producto congelado ya y se ingresa una con producto fresco, ¿ya? Esa es la forma
de que funciona este equipo, o también puede ser tan simple que se ponen las vagonetas, se cierran las puertas, se echa a andar y funciona. Eso sería por lote. ¿Ya? Pero lo normal es que sean así como más continuos, semi-continuos. ¿Sí? Aquí tienen un esquema de un equipo, ¿cierto? Están los distintos carritos con el producto, la masa de aire que pasa por el producto, los ventiladores que lo lleva por el evaporador, se enfría y así está simple. Una disposición bastante común y muy interesante esta que es en espiral, ¿cierto? Ya no es una entrada y una salida, sino una línea, sino que es un equipo mucho más compacto. El inconveniente que tiene este es que no acepta cualquier tipo de producto, simplemente el producto tiene que ser menor tamaño que la separación de la espiral que se produce aquí. Entonces, esta es una cinta que va dando una espiral, ¿ya? Y por tanto va dejando una separación entre la cinta que viene más abajo con la cinta que está más arriba. Y ese es el espacio para que pasen los productos. Entonces ingresa el producto y al ir subiendo por esta espiral se va congelando y sale el producto congelado. Aquí tenemos el equipo. Más o menos está la escala, ¿cierto? Que hay una persona, como para que nosotros sepamos qué es lo que es. Aquí van unos tutitos de pollo, van circulando, y llega al final congelado. Bueno, aquí sale congelado. ¿Qué tipo de producto podemos hacer? Muchos que a ustedes se le ocurran. Ya les dije, la única limitación es la separación entre la cinta de abajo y la cinta que va arriba. Después tenemos, esos eran los congeladores más o menos semi-rápido, rápido. Una vez ya se empezó a desarrollar estos nuevos equipos que se llamaron los de lecho fluidizado, eh, eh, en cual la diferencia con el anterior en que el aire no era horizontal, sino que el aire es vertical, va de abajo hacia arriba, con lo cual hace que el producto reciba una masa de aire en toda su superficie. Por lo tanto, se produce una congelación uniforme sobre toda la superficie. Que son equipos de alto valor inicial. La desventaja que tiene es que para productos de poco diámetro, entre 4 y 5 centímetros de diámetro, capacidad entre 500.000 kilos hora, perdón, 10.000 kilos hora, y aquí se desarrolló para los productos que se llaman IQF, Individual Quick Frozen, producto congelado en forma individual, que se caracteriza en frío mecánico, ciclos de 8 a 20 minutos, ya hemos bajado, nosotros teníamos 30 minutos a varias horas, ¿cierto? Aquí tenemos 8 a 20 minutos, las temperaturas no son tan bajas, menos 25, menos 35, velocidad del aire ya es mayor, 5 a 6 metros por segundo, acuérdense de abajo hacia arriba, y como es menor el tiempo, hay menos pérdida por evaporación, ¿ya? Un 1%. Este equipo consta de dos cintas, acuérdense, el aire va de abajo hacia arriba, por lo tanto el aire pasa, atraviesa una malla o la cinta, que es una especie de malla con agujerito, y como que levanta o esponja esa masa de producto. La primera cinta se llama cinta de congelación superficial. La idea es que una masa pequeña de producto de poca altura, normalmente la altura es, no sé, por uno o dos productos de altura, ¿no? Imagínense aquí, pues, estamos poniendo arvejita, choclo, ¿cómo se llama? Trozado, el grano del choclo, habas, ese tipo de cosas. ¿No? Entonces la primera cinta, la gracia que tiene es que congele la superficie. Una congelada superficie, los productos ya no se pegan. ¿Ya? Entonces aquí una masa pequeña que va avanzando una cinta a una mayor velocidad que la segunda, de manera de congelar la superficie. Pasan a una segunda, como les digo, que va a una velocidad menor, una velocidad 3, 4 veces menor que la anterior, por lo tanto se junta una masa mayor. Pero como la superficie ya está congelada, no existe problema que se pegue. Entonces el aire sigue pasando de abajo hacia arriba y va congelando ahora hasta el centro. Entonces la segunda cinta se llama de congelación profunda. Y finalmente sale el producto y tenemos el producto congelado en forma individual o IQF. Aquí está un esquema de un equipo, ¿cierto? Los evaporadores están acá abajo, el ventilador tira el aire caliente, o por decir lo que le dije, el aire caliente, lo pasa por evaporador, se enfría, y
atraviesa la cinta y atraviesa la masa de producto. Y se produce este circuito. Ingresa el producto fresco, sale el producto frío congelado. Después tenemos los congeladores criogénicos. Aquí ya no usamos la producción de frío mecánico, ¿cierto? Con los freones o el amoníaco, sino que usamos el nitrógeno. Por eso se llama producción de frío criogénico. Aquí ya empezó a hablarse de congelación ultra rápida, son mucho más rápidos. ¿Por qué razón? Porque la temperatura de congelación es mucho más alta, menos 50, menos 150 grados Celsius. Sin embargo, tiene altos costos de operación. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener siempre una masa, un volumen de refrigerante para seguir congelando. ¿Ya? Aquí no estamos regenerando el refrigerante. ¿Ya? Acuérdense que el refrigerante, el nitrógeno, se libera a la atmósfera. Entonces tiene un alto costo de operación. Y para que se hagan una idea, más o menos en números redondos, se necesita 1 kilo de nitrógeno para 1 kilo de producto congelado, más o menos. ¿Ya? Así que si tenemos, no sé, 100 toneladas al día de proceso, bueno, son 100 toneladas de nitrógeno que se necesitan. Generalmente se usa para productos de alto valor, se puede usar para aspersión o inmersión y podemos tener tanto productos IQF o hacer productos envasados. En general se usa para productos IQF y de alto valor. ¿Ya? Estos son los equipos, y como ven ustedes, camarones, se puede usar para frambuesa o algún producto que tenga mucho valor. ¿Ya? ¿Y cómo funciona? El nitrógeno se asperja en el extremo final. Hay un sensor que mantiene la temperatura de este nivel, de este tramo, a menos 150. Si la temperatura sube de 150, se asperja una cierta cantidad de nitrógeno hasta que baje y se mantenga esa temperatura. Y el nitrógeno vaporizado, que está a menos 150 grados, sigue teniendo todavía una gran capacidad de absorber calor y ese se va movilizando hacia el extremo de ingreso de la fruta o del producto. Y a medida que va avanzando, va ganando calor, porque el producto se está enfriando, le está dando calor a ese nitrógeno, y llega a una temperatura de menos 50. Por eso decíamos que la temperatura fluctúa entre menos 50 y menos 150. Entonces el producto fresco toma contacto con una masa de aire que está con ese nitrógeno que está a menos 50. Y a medida que va avanzando se va encontrando con esa masa con una temperatura menor. ¿Ya? Y aquí está el equipo que está abierto para que ustedes tengan una noción de lo largo y grande que son. Esto está abierto para poder hacer limpieza, qué sé yo, poder verlo. Y finalmente, ya con esto terminamos, tenemos los congeladores de placa, que a diferencia de todos los anteriores, estos no funcionan con una corriente de aire enfriado o de una corriente que tiene ese nitrógeno vaporizado, ¿cierto? Sino que la congelación se hace por contacto de una plancha o placa metálica, que se llama congelador de placa, que está enfriada, o está enfriada con un líquido congelador, un líquido que puede soportar muy bajas temperaturas. ¿Ya? Entonces esta es congelación por conducción, por contacto. Ya no hay una corriente de aire. Esto es sistema por carga o lotes, o batch, también como se llama, para productos granel o envasados que se congelen en bloque. Aquí ya no tenemos producto, ¿cómo se llama? IQF. ¿Ya? Sin embargo, tiene una alta transferencia de calor, porque ya hemos mencionado, ¿cierto? Anteriormente, el aire no es un buen transmisor del calor. ¿Ya? Y contacto sí, hay una buena transmisión de calor. La capacidad puede ser equipos de 360 a 2100 kilos de hora. Ahora el frío aquí sigue siendo mecánico, ¿cierto? Ese refrigerante se enfría por frío mecánico, puede tener ciclos de 25 a 105 minutos, la temperatura de congelación menos 25, menos 40, y aquí no hay pérdida de peso por evaporación, o no es relevante. Aquí tenemos los equipos de congelador de placas, pueden ser de dos tipos, horizontal, como este que está aquí, que está así en las puertas que se para verlo. Hay una serie de placas y el producto se pone entre dos placas, ¿cierto? Aquí ya está llena esta parte de aquí y aquí se pone generalmente el producto envasado, va el producto envasado en los horizontales. Una vez que se completó toda esta superficie, se baja la placa siguiente y empezamos a llenar así hasta que llenamos totalmente.
Y una vez que está lleno totalmente, empieza a circular el, ¿cómo se llama? No el refrigerante, sino la solución enfriadora que va por dentro de esa placa. ¿Ya? Normalmente es una salmuera o es una solución hidroalcohólica. Aquí tenemos también otra versión que es congelador de placa vertical, donde está el equipo, es un marco que está separado por unas placas, más o menos unos 10 centímetros de separación, y esas placas, ese espacio que queda entre placas se rellena digamos, con no necesariamente un líquido, sino con una pulpa, una masa, algo que pueda fluir. ¿Ya? Puede ser pulpa de fruta, puede ser pulpa de pescado, que también se usa mucho, y lo que queda formado es un gran bloque de hielo, ¿ya? Que queda en el espacio de estas dos cintas. ¿Ya? Y también por el interior de estas placas va circulando este fluido refrigerante y después de un tiempo se congela todo este bloque y ya tenemos nuestro producto congelado. Esto se usa mucho para el pescado, como les dije, para las pulpas, que después se corta en cubitos y tenemos para la venta, o para tener eh, cubos de pulpas de fruta para que después podamos usar para los jugos, qué sé yo, los batidos, ese tipo de cosas. Bueno, me parece que eso era todo lo que tenía por hoy y eso sería mi participación en este curso.